Ese mundo sonoro, ese cosmos que es para usted la guitarra, ¿cómo lo siente? ¿Cómo lo describiría, maestro? Bueno, yo lo siento en función de la expresión musical, ¿verdad? Creo que la guitarra es un instrumento, como otro cualquiera, al servicio de la música, naturalmente con unas características peculiares, inconfundibles, con ningún otro instrumento. La guitarra es un instrumento que en cierto modo comunica más que otros. Es como un instrumento más para la intimidad. Pues tal vez sí. Dicen que es el instrumento más próximo al hombre, al corazón humano. A ese instrumento usted no llegó de una manera deliberada, sino por azar. Más bien por azar, sí. Es decir, yo desde niño pues sentía la llamada de la música. Me interesaba mucho. Por ejemplo, yo cuando iba, siendo niño, cuando iba los domingos a oír las zarzuelas en mi pueblo, en Burgos, mi ciudad natal, a mí la algarabía esta de los instrumentos cuando afinaban ya me sumía en una especie de éxtasis, aquella sonoridad de los instrumentos. Lo primero que estudió usted fue piano. Sí, ahora, yo estudiaba la música simultáneamente cuando comencé el bachillerato, pero nunca con ánimo de dedicarme profesionalmente. ¿Y cómo fue que descubrió usted la guitarra? ¿Cómo se le reveló la existencia de la guitarra? Bueno, poco a poco me fue ganando, ¿verdad? Ya, a medida que fui descubriendo los matices que encerraba, la riqueza de matices del mundo sonoro de la guitarra, me fue ganando. La música instrumental puesta al servicio de la música culta, ¿cuándo aparece en realidad? Bien, aparece a fines del siglo XV y principios del XVI. Y aparece sobre todo ya con una técnica cuajada y perfectamente establecida, ¿verdad?, con los vihuelistas españoles, que son los que llevan a la guitarra la polifonía vocal de los músicos religiosos polifónicos españoles. En un principio, españoles y extranjeros. En un principio fue la voz. Sí. Y la hazaña de los vihuelistas españoles, de los músicos de Carlos V y de Felipe II, los vihuelistas, fue eso, hacer pasar la música de la voz a las manos. ¿La vihuela es entonces el antecedente más inmediato de la guitarra? Pues sí, sí. ¿Cuál diríamos que es el árbol genealógico de la guitarra española? Bien, eso es una cosa que pertenece realmente al mito, a la leyenda, ¿verdad? Más leyenda. Es decir, se encuentran ya, ¿verdad?, en las civilizaciones más antiguas, se encuentran ya huellas de instrumentos muy semejantes ya a nuestra guitarra. Usted estudió guitarra con el maestro Daniel Fortea. Sí, anteriormente estudié en Burgos, con el profesor, y sobre todo me dio algunas lecciones el Marqués de Pelayo, el actual Marqués de Pelayo, que entonces estaba establecido en Burgos como médico y era amigo de mi padre, y él realmente fue el primero en abrirme a mí el mundo sonoro de la guitarra. Y después estudié, ya cuando vine a estudiar a Madrid piano, oí en una ocasión a Fortea, que era discípulo, fue uno de los alumnos predilectos de Tárrega, ¿verdad? Y para mí fue una revelación. Y desde aquel momento, ¿verdad?, ya decidí consagrarme a la guitarra. La guitarra naturalmente ha tenido una evolución, una historia. En principio tuvo 4 cuerdas, a lo que parece. Sí, sí, sí. Después hubo un momento en que se agregó la 5ª cuerda, que ya fue un momento importante en la evolución de la guitarra. Dicen que la agregó Vicente Espinel, pero eso no está... El autor de la Espinela. Sí, no está demostrado, ¿verdad?, históricamente. Esto es porque ya había en la época de Vicente Espinel, anterior a Vicente, ya había guitarras de 5 órdenes, de 5 cuerdas. Y la 6ª, la agrega, sí, esa ya está más demostrada. Eso sí, ya la agrega el padre Basilio, de la Orden del Císter, que fue profesor de Fernando Sor, nada menos. Y ahí, a partir de ese momento, decimos que la guitarra está completa. Y ya está estabilizada, sí. Ya están las 6 doncellas bailando. Sí, exactamente.
Y, sin embargo, después se han hecho algunos intentos, algunos ensayos de añadirle más cuerdas a la guitarra. Pues yo creo que son intentos, ya se habían hecho hace mucho tiempo y siempre se han hecho, ¿verdad? Es decir, los contemporáneos de Tárrega, algunos guitarristas contemporáneos de Tárrega ya tocaban con guitarra de 8 cuerdas. Ahora, a Tárrega no se le ocurrió jamás utilizar las 8 cuerdas. Yo considero que son, desde luego, innecesarias. Usted habla de Tárrega. Yo creo que Tárrega influyó de una manera positiva en usted y quizá en todos los guitarristas de nuestro tiempo. Claro, es el creador de la técnica moderna. Es decir, Tárrega viene a ser a la guitarra lo que Paganini fue al violín, ¿verdad? Tárrega descubrió Abrió una nueva técnica. Un mundo nuevo, sí. Más timbres, más sonoridades. Sí, incorporó el romanticismo a la guitarra. Tárrega, como compositor, ¿le parece a usted tan importante como renovador también? No. 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 Tárrega era un hombre de una sensibilidad musical y de verdadero genio. Y creo que si se hubiera producido en otro ambiente distinto al que se produjo, al de la España que él vivió... Era una época entonces, ramplona, sí, una época de vuelo bajo. Esto es de la musiquita de salón, ¿verdad? Pero hubiera sido un gran músico. Era un levantino con una imaginación exuberante. Sí, realmente era un místico de la guitarra. Yo digo que era el Asís de la guitarra. Podemos decir entonces que la categoría de la guitarra se rescata a partir de Tárrega. Bueno, antes no hay que olvidar la gran figura clásica de Sor, sí, ¿verdad? Que Sor fue el primer concertista español de fama internacional, que alternaba con los concertistas más famosos de la época, ¿verdad? Y fue el que llevó el clasicismo a la guitarra. Es decir, es una especie de Haydn y una anticipación de Beethoven. ¿Usted como compositor está cerca de Tárrega o está más cerca de Valderrábano y de Luis de Milán, por ejemplo? Bueno, a mí me interesa, desde luego me ha interesado siempre toda la historia de la guitarra. Creo que la obra de los compositores, de los vihuelistas del 16, es una obra inmensa que tiene hoy mismo vigencia. Es decir, hoy creo que hay muy pocos músicos que serían capaces de escribir una fantasía a 3 voces y a 4 como las escribían Luis Milán y Mudarra y Fuenllana y todos aquellos grandes músicos. ¿Queda alguna vihuela todavía? Pues muy poca realmente, muy poca. Es un instrumento, no se ha conservado. Porque aquí en los archivos de Palacio mismo, ¿verdad?, consta que había vihuelas, pero la verdad es que no se han encontrado. O sea, hay una en el Museo de Bruselas que se ha reproducido, ¿verdad? Pero en realidad el arte de la vihuela se ha perdido. Y es muy difícil de reconstruir porque además, entre otras cosas, las cuerdas ya no son iguales. De usted se han escrito cosas muy hermosas y muy justas, maestro, pero yo siempre me acuerdo de una frase de Juan Ramón que decía que usted era el guitarrista de más vibración poética. Sí, eso dijo. Hay poesía en su sensibilidad, sí, en sus dedos, en su entrega a la guitarra. Tuve la suerte de tratar bastante a Juan Ramón Jiménez, sobre todo en Puerto Rico, ¿verdad? Y Juan Ramón Jiménez tenía una sensibilidad musical extraordinaria. Y yo recuerdo con verdadera nostalgia las noches que yo pasaba en su casa conversando con él y tocando para él y para Zenobia, que era una mujer inolvidable. ¿Habría podido ser Regino Sainz de la Maza tan importante en otro instrumento cualquiera como en la guitarra? Bueno, yo no creo que sea tan importante. El único valor que he tenido es echarle valor para dedicarme a la guitarra, que cuando yo comencé realmente hacía falta valor, porque entonces la guitarra no tenía el prestigio ni el porvenir que hoy tiene, ni el presente. Pero a usted, en cuanto le oyeron, le brindaron inmediatamente la posibilidad de viajar, de dar conciertos por el mundo, de conquistar públicos. Yo tuve un aprendizaje duro hasta darme a conocer, muy duro. Es decir, mis primeros conciertos fueron por España y yo iba un poco a la aventura, a cazar conciertos, por ahí, ¿verdad? Tuve la suerte de ser bien recibido siempre, de caer bien, ¿verdad? Y yo conozco toda España desde entonces, desde mis 16 años, que es cuando ya comencé a viajar, y
a los 22 años hice ya mi primera tournée por América del Sur. ¿Usted vive para la guitarra? Pues hombre, la vida es muy rica. Hay muchas cosas que hacer en la vida. Pero en fin, una de las más importantes, creo yo, es la de consagrarse a un arte. Y yo me he consagrado a la música y sobre todo a la guitarra, que ha sido para mí eso, el lazarillo que me ha introducido en la selva de la música. ¿Ha habido muchas guitarras en su vida? Bastantes, sí, muchas. ¿A usted cómo le gustan las guitarras? Sobre todo que tengan calidad, que canten y... ¿Qué guitarra tiene usted ahora, maestro? Bueno, ahora tengo 4 guitarras de Santos Hernández, que son verdaderas joyas. Tengo también 2 o 3 de Aguado y Hernández y tengo otras 2 de los sobrinos de Esteso. La guitarra tiene en estos momentos un auge excepcional en todo el mundo. Hay países como Japón, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, sí. donde la gente se ha lanzado al estudio de la guitarra. Hoy se puede decir que hay una verdadera guitarromanía en el mundo, ¿verdad? En efecto. Y hoy es uno de los instrumentos que más público tiene. ¿Acabará por nacer un intérprete de guitarra española de otro país tan bueno como los nuestros? Bueno, ya los hay. Ya los hay. Ya los hay, sí. ¿Quiénes son? En Inglaterra, por ejemplo, están William y Brim. Y aquí mismo, ahora hay algunos jóvenes, como Ricardo Fernández, por ejemplo, que es alumno mío, que realmente es un superdotado y creo que va a ser el guitarrista del porvenir. Se decía cuando la vihuela, tañer fantasía. Sí. ¿Qué era eso? Es un estilo. Un estilo. Tañer de corte y tañer culto. Es decir, es tañer con contrapuntos, ¿verdad? ¿Hay un tañer fantasía de la guitarra? Pues sí. El tañer de los sabios contrapuntos, de las modulaciones, ¿verdad? ¿Y esas guitarras que se fabrican en el extranjero, cómo son buenas? Algunas sí, hay muy buenos luthiers que se dedican a la guitarra en Italia, en Francia, y bueno, en Japón la fábrica, por ejemplo, Yamaha, de los pianos, ha consagrado parte de la fábrica a la construcción de guitarras. Ahora ya son guitarras de fábrica, ahora muy bien construidas. Bonito. Usted ha vivido tantas cosas importantes que, por supuesto, no podemos detenernos más que en algunas. Pienso yo que uno de esos estadios, de esas etapas, fue su colaboración con Falla. Bueno, tuve la suerte también de tratarle, de coincidir con él en muchas ocasiones en que yo iba a Granada a tocar. Siempre me acogió con una simpatía inolvidable, que yo no olvidaré nunca. Recuerdo los paseos que yo he dado por el bosque de Granada con él, las conversaciones con él. Y aquí en Madrid, en la Sociedad Nacional de Música, tuve también el honor de hacer un concierto colaborando con él. ¿Cómo era, don Manuel? Bueno, era un caso aparte, era un caso de santidad, un caso de bondad increíble, ¿verdad? Y de una sensibilidad. En la historia de la guitarra, usted protagoniza naturalmente una serie de capítulos, pero hay uno de ellos trascendental, pienso yo, que es el concierto de Aranjuez que escribió para usted el maestro Joaquín Rodrigo. Pues sí. Yo venía trabajándole a Joaquín Rodrigo durante algún tiempo, durante años incluso. Él parecía que no estaba muy animado y no creía en la posibilidad de incorporar la guitarra a la orquesta. Pero ya en una ocasión en que yo iba a América, al pasar el barco por Valencia, estuve con él hablando y me prometió solemnemente que cuando yo regresara de América tendría el concierto escrito. Tardó algo más, porque yo estuve 9 o 10 meses por América, pero ya en una ocasión, durante la guerra, en París, antes de venir Joaquín Rodrigo de París a España, ya me fue mandando los borradores del concierto. Ha significado para usted muchísimo. Bueno, claro, es un jalón, es indudable, ¿verdad?
ahora, porque ha sido el primero, casi simultáneamente, la verdad es que casi simultáneamente al concierto de Rodrigo se escribieron también el de Ponce y el de Castelnuovo Tedesco, sobre todo, con muy poca diferencia. Quiere decir esto que ya estaba la guitarra cuajada, madura, ¿verdad?, para recibir, para aceptar esa prueba. ¿Se atreve usted a vaticinar cómo va a ser el futuro de la guitarra? Bien, yo creo que la guitarra no ha agotado todavía sus posibilidades, ¿verdad? De ahí el interés enorme que tiene. Y creo que el porvenir de la guitarra dependerá del genio, ¿verdad?, de los futuros guitarristas. El maestro Regino Sainz de la Maza tiene, como tenemos todos, un amor por un cierto tipo de cosas que le acompañan a uno, que son importantes en su vida. Él tiene uno que le acompaña siempre que va con su guitarra y creo que es un crucifijo. Sí, la llevo, es un crucifijo de Tierra Santa que la llevo siempre en mi guitarra, junto a las cuerdas. Este es el crucifijo de Tierra Santa que acompaña siempre al maestro Regino Sainz de la Maza, donde quiera que vaya, en cualquier lugar del mundo, donde los finos dedos góticos de Regino Sainz de la Maza se dispongan a tañer la guitarra como va a hacer ahora, en obsequio de todos ustedes, porque como se explica mejor el maestro, como dice mejor su sensibilidad, su vibración poética, su entusiasmo por la música, es precisamente con la guitarra. Maestro, le escuchamos con todo gusto. Muchas gracias.